Una de las importancias más valoradas en el reino de Dios es tu campo. El campo donde habla el libro de Mateo 13 es el campo que representa el corazón. Y uno de los factores más importantes es de siempre mantener nuestro campo limpio. Hoy quiero mostrarles algo tan sencillo, tan práctico, tan auténtico de parte de lo que le tuvo que pasar o lo que tuvo que afrontar Sansón. Y lo podemos ver en el libro de Sansón capítulo 15, versículo 2, donde dice: sino que dijo que yo creí que la aborrecías, que se la di a tu amigo, pero su hermana menor es más hermosa que ella. ¿No es verdad? Tómala en su lugar. Sansón le respondió: esta vez no será mi culpa si les hago daño a los filisteos. Entonces, si vamos en base a esta escritura, es que alguien va a venir a sembrarte cizaña, pero tú tienes que ser una amenaza para el enemigo. Tú tienes que causarle daño al enemigo. ¿Y cómo? Fundamentalmente, ¿cómo podemos causarle daño? Es limpiando nuestro campo, es generalmente poder limpiar nuestro campo con su palabra. No hay otra manera. Un hombre que representa, también está en el libro de Jueces, habla de Sangar, un hombre que se puso la brecha, se puso sobre sus pies, se puso sobre su arma, que lo único que era una aguijada de burro, en lo cual él pudo, su nombre era Sangar, en el cual él pudo mantenerse ahí firme, mientras que venía un grupo de filisteos. Pudieron haber sido miles y miles de filisteos, y él se mantuvo solo por limpiar, por mantener el campo. Venían por el campo de lentejas, y él dice que no solamente peleó por él, sino peleó por todas las familias de Israel. Entonces este solo hombre se mantuvo peleó con todos los filisteos, los derrotó, y con esa aguijada de burro pudo ganar y pudo mantener el campo. La importancia de cómo mantener tu campo limpio es lo que nos enseña esta mañana la palabra de Dios. Es lo que hizo Sangar. Sangar se puso a la brecha y comenzó a pelear contra los filisteos, limpiando su campo. Tuvo que proteger el campo que tenía adelante, porque ese campo hizo que su familia toda su familia se mantuviera protegida. Es la única forma que tú puedes proteger a tu familia, teniendo tu campo limpio. Pero para mantener tu campo limpio tienes que limpiarlo, y lo único que puedes limpiar el campo es la palabra de Dios. Por eso es fundamental. Por eso dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con tener su palabra. Y ahora no habla solamente de una edad específica, habla de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto, hombres y mujeres. Todos necesitan limpiar su campo para que así puedan causarle daño al enemigo, para que así tú seas una amenaza para el enemigo. Pero si tú no limpias tu campo, el enemigo va a venir como alguien y va a usar a alguien para sembrar cizaña. Por eso tienes que tener tu campo limpio. Y si ya está trabajando, y si ya ha puesto una semilla, ha puesto algo que generalmente ha hecho que tu campo sea sembrado algo que no era productivo, algo que no produce, que no puede producir, entonces tienes que identificarlo. Si ves que cuando tú sales afuera y ves a alguien que no te llevas bien, o de pronto te dijeron algo, un rumor, o de pronto te trataron mal de alguna manera, tú tienes que identificarlo. Y cuando lo identifiques, podrás ver y decir: tengo que limpiar mi campo. ¿En qué es lo que el enemigo ha sembrado? Entonces, cuando tú te das cuenta si el enemigo sembró enojo, envidia, celo, contiendas, y tienes que identificarlo, si hay algo entre espinos, porque dice: la semilla cayó entre espinos y la ahogó. Algo no está permitiendo que la palabra entre en lo profundo de tu corazón. Por eso necesitas identificar qué es lo que sembró el enemigo. Dije 4 factores importantes: el enojo, la envidia, los celos y las contiendas. Algo pudo haber sembrado. Entonces tú tienes que identificar qué es lo que está sembrado para que tú puedas limpiar tu campo. Dice
Dejad el enojo, dejar las envidias, dejar las contiendas, dejar todo eso de los 4 factores que acabo de mencionar. La Biblia nos especifica dejar todo eso. Y no es que le digas Dios, lo dejo en tus manos, porque muchas veces dejamos que Dios trabaje, pero Dios también te dice, tú también trabaja, yo hago el 50%, tú haces el 50% y nos unimos y somos el 100%, pero tenemos que tener en cuenta que tú también tienes que poner de ti, poner de tu parte, y la única forma de hacerlo es que tú puedas ir a la palabra y limpiar tu campo. Es la única forma, porque dice, vuelvo y repito este versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con tener su palabra. Entonces tú tienes la palabra de Dios, yo tengo la palabra de Dios, todos tenemos la palabra de Dios para poder limpiar nuestro campo. Muchas veces, sin que te des cuenta, el enemigo ya sembró el enojo, sembró la envidia, sembró los celos, sembró las contiendas, y tú tienes que evitar eso. ¿Y cómo lo evitas? Diciendo, lo voy a evitar, voy a evitar a mi hermano, voy a evitar a mi hermana. No, no se trata de eso, se trata de que tú identifiques lo que está en tu interior, lo que está sembrado en tu campo. Si él sembró enojo, si él sembró envidia, si él sembró celos, si él sembró contiendas, tienes que identificar lo que está sembrado dentro de ti. Y si esas cosas, la Biblia dice, dejad, todo el tiempo dice dejad el enojo, dejar las envidias, dejar los celos, dejar las contiendas. Entonces, ahí está la clave de poder dejar. Si alguien viene y te cuenta un rumor, no lo escuches. Si alguien viene y te planta, o ves que en tu corazón sientes celos, ignora eso, exonera eso, porque todos somos iguales para Dios. Y si hay en tu corazón envidia, trata de manejarlo con la palabra de Dios. Dice, dejad eso. Y si hay enojo, trata de dejar eso con la palabra. Dice, deja el enojo. Tienes que dejarlo. Por eso es fundamental limpiar nuestro campo, y no lo va a hacer nadie más que solo tú. Nadie lo va a hacer. No es el pastor que viene y limpia tu campo. Él también tiene su propio campo que limpiar. Como tú tienes tu propio campo que limpiar, no toda la vida el pastor va a venir a tu casa, va a venir a la congregación, lo vas a escuchar. No siempre va a ser aquel que va a estar ahí atentamente para ti las 24 horas. Tú también tienes que aprender a limpiar tu campo, y la única forma es a través de la palabra de Dios. Por eso quiero que entiendas que la importancia de limpiar tu campo dependerá de ti, no dependerá del hermano, no dependerá del vecino, no dependerá del pastor, dependerá de ti. Porque muchas veces queremos que es fácil decir al pastor, es fácil decirle al líder, ven por favor, ayúdame a limpiar mi campo. Dios también te ha hecho parte de ser un semillero, de poder sembrarte semilla, y si no lo estás haciendo es porque sencillamente quieres tener toda la vida tu campo sucio, porque un campo sucio es necesario ser limpiado. Y la palabra dice que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y fuera de Él no podemos llevar frutos. Entonces necesitamos entender de que Él, si tú ves una vid, es un campo tan grande donde siempre va a haber uvas, porque el que siembra se encarga de que su campo se mantenga fructífero, donde haya frutos. Entonces tú necesitas que tu campo siempre se mantenga con frutos. Por sus frutos los conoceréis. Esa palabra es clave, pero muchas veces consideramos que frutos es que tú hables de tu forma personal, de tu vida personal, de lo que Dios hizo en tu vida personal, y eso no son frutos. Frutos son introducirte la palabra dentro de tu interior, hacer que esa palabra, ese libro dice, por eso dice en Proverbios 3, dice, ataláyalas en tu corazón, en lo profundo, dice. Por eso es importante tener la palabra de Dios en lo profundo. Si vamos un poquito más allá, donde dice el libro de Salmos, y doy gracias a Dios porque Él me da esta porción de la palabra para poder compartírtela en este momento. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y la ley es la palabra. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. No te apartes de la misericordia y la verdad. Ataláyalas alrededor de tu cuello. Son como perlas tan importantes. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Ahí es donde tiene que estar la palabra de Dios. No tiene que estar en tu mente, no tiene que estar generalmente pensar como nosotros pensamos que Dios va a hablar a través de nosotros. No. Tienes que guardarla en tu corazón para que pueda salir por tu boca. Entonces, muchas veces queremos llevar la palabra de Dios acorde a nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, y no es de esa manera.
Dice, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros, sus conocimientos son más altos que los nuestros. Y la única forma de poder conocer los conocimientos, de poder conocer el camino de Dios, poder conocer los pensamientos de Dios es a través de esta palabra. Pero no es de forma instantánea, que hoy día meditas una porción de la palabra y mañana ya eres súper cambiado, no. Sencillamente la palabra va a producir, pero ¿cuándo va a producir? Cuando tú la guardes en tu corazón. Es la única forma, la única porción que puede hacer que cada día tu vida cambie. ¿Y cómo lo haces? A través de la Escritura. Por eso ayer decía, no erréis las Escrituras y el poder de Dios que puede cambiar tu boca, tu forma de hablar. Eso es lo importante. Es cierto, todos podemos tener debilidades, falencias, pero en algún momento tenemos que cambiar nuestra boca, porque es ahí donde la gente va a estar visualizada su mirada. Va a estar ahí. Pero, y mucha gente dirá, ¿y dónde está tu Dios? Como le preguntaron anteriormente, ¿no? Le preguntaron a Moisés, ¿y dónde está tu Dios? Incluso los libros anteriores dicen, le pregunta a la gente en Salmos, ¿y dónde está tu Dios? Y la gente no tiene que preguntar dónde está tu Dios, la gente tiene que preguntar cuáles son las maravillas de Dios, y tú tienes que contarle las maravillas de Dios a tus generaciones para que eso prosiga y prosiga y prosiga. Entonces, si tú no estás mencionando la palabra de Dios en tu casa, no estás mencionando la palabra de Dios en tu hogar, sencillamente estás haciendo que tu barca se mantenga en flote, siempre tambaleando y tambaleando y tambaleando, y tú no fuiste para que tu casa se mantenga de esa manera, tú fuiste para que tu casa se mantenga a flote todo el tiempo. Por eso es necesario que busque la palabra de Dios, para que tus generaciones hagan lo mismo y se mantengan a flote, se mantengan firmes. Noé sabía eso, Noé tenía claro la importancia de que su barca se mantenga al flote. Por eso prefirió juntar los animales de dos en dos, pero lo más importante para él fue su familia. Y tú y yo tenemos familia, necesitamos que nuestra familia esté al flote. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estamos meditando la palabra? Necesitamos meditar la palabra día y noche. Y no es que meditemos toda la noche o todo el día, es una porción nada más. Que Dios nos encarga de esa tarea. Por eso te encarezco esta palabra. Por favor, Dios te está pidiendo que medites la porción de la palabra. Incluso cuando Pablo le dice, mientras yo voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la palabra. Tienes que hacerlo porque es necesario. Es la única manera. No es que tú vengas a la iglesia y oigas el mensaje del pastor. Si lo tomas, no lo tomas. Eso no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es la palabra que tú le des en disposición a escuchar a Dios, a escuchar su palabra. Es la única porción que puede cambiar tu vida. A veces es fácil ir a la iglesia, escuchar el mensaje del pastor y decir, wow, gloria a Dios, aleluya. Y lo recibes porque necesitabas la palabra de Dios y es bueno Dios para darte esa palabra, pero tú necesitas buscar tu propio alimento. Llega la semana y ya no has meditado. Llega el fin de semana y no has meditado. Necesitas meditar la porción de la palabra. Y ahora, ¿quién se va a encargar de meditar en ti? Solo tú. Nadie más lo va a hacer. Cada uno necesita meditar la porción de la palabra. Por eso, mira, en el camino de Dios no puede haber altos y bajos, siempre mantenerte alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, no. Tú tienes que mantenerte en el punto centro, siempre mantenerte en el lugar, porque muchas veces te hablan, te dicen tienes que subir un nivel espiritual, tienes que avanzar un nivel espiritual en el cual ni siquiera ellos han conocido. Y tú tienes que mantenerte en el porte, porque si tú estás en el medio, vas a poder ayudar incluso al que está abajo como al que está arriba. Pero muchas veces el que está arriba no se baja para ayudar al que está abajo ni el que está al medio. Por eso es necesario mantenerte al porte. Por eso Jesús dijo, ni te vayas a la izquierda ni a la derecha, mantente al centro. Porque ahí vas a poder ser de ayuda, ahí vas a poder ayudar. Hay gente que en este tiempo se están volviendo sobrenaturales, que hablan, que sé la palabra, que conozco la palabra izquierda, derecha, y generalmente simplemente se quieren mantener a un nivel que ni siquiera han alcanzado. Y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que me extiendo por lo que está por delante. Y extenderte por lo delante es meditar cada día la porción de la palabra. Extenderte por adelante es meditar cada día la palabra. Por eso es importante la importancia de mantener cuidado tu campo. Nadie más lo va a hacer. Y por favor, no te influyas con gente que no te trae para nada bien, gente que simplemente viene a ponerte un chupón en la boca y decirte mentiras que ni siquiera ellos pudieron alcanzar. Hay gente que solamente son
espirituales, bebés espirituales, y pretenden decir, estoy en un nivel alto, estoy en un nivel alcanzable, cuando Dios dice, aún todavía no han podido pasar ni la valla que tienen por delante y quieren ser sobrenaturales. Hay gente que se ha mantenido solamente en la valla que se quedó, en la valla que se quedó, en la valla que se quedó, y no pudo avanzar más. Esa gente no te va a impulsar, esa gente te va a hacer que te mantengas siempre en el lugar que ellos se encuentran. Por eso es importante juntarte con gente que realmente ha avanzado. Y si tú ves gente que está no siendo buen administrada, buen impulsada, tú impúlsalos. ¿De qué manera? A través de la palabra. Oren, mediten esa porción de la palabra. Es la única forma de ayudar a otros. Quiero dejarles de tarea el libro de Job, capítulo 4, versículo hacia adelante, del 1 hacia adelante. Van a ver algo fundamental ahí, pero dependerá de cada uno si quieren meditarlo o quizás en algún momento lo harán, pero quiero dejarles esa porción, Job, capítulo 4. Y ahí van a encontrar la importancia que dice, tú que animabas a otros, ahora te desanimas. Tú que orientabas a otros, tú que impulsabas a otros y ahora te desanimas. No puede ser así, no puede ser así. Tú que tienes tu campo, que te mantienes en tu campo firme, tienes que animar a otros. ¿Y de qué manera los animas? Diciéndoles que mediten la porción de la palabra. Yo no puedo entrar en el campo de otro y decirles, ¿sabes qué? Así funciona conmigo, así funciona contigo. No, yo tengo que impulsar a otros a que mediten la palabra de la porción de la palabra. La porción de la palabra es importante. Por eso yo no puedo entrar en el campo de otro, ni otro puede entrar en mi campo para darme palabra, porque yo tengo que mantener mi campo. Ahora, si Dios me permite a través de un hermano o una hermana escuchar el mensaje de Dios, bien, lo recibo porque es la palabra de Dios, pero necesito buscar el propio alimento en mi campo, como cada persona necesita limpiar su campo, necesita mantener su campo. Yo no puedo correr, y el pastor es consciente de esto tampoco, él no puede correr para ir a limpiar tu campo. Si el pastor hace eso, está haciéndote un daño, está haciéndote mal, porque toda la vida va a estar limpiando tu campo, corriendo tu campo, y el pastor no fue llamado para eso, no fue llamado para limpiar tu campo, fue llamado para darte la porción de la palabra, para decirte que medites cada día, para decirte que busques de Dios, pero más nada, no puede hacer otra cosa más que nada. Ahora, si no estás meditando tu campo, es porque sencillamente ya estuvo sembrado algo que no está permitiendo que tú medites, porque debe haber una razón de por medio, no es por causa natural que muchas veces alguien se puede enfermar de una gripe. Es sencillamente un ejemplo. Nadie se puede enfermar de una gripe si primero no has consumido gaseosa, por ejemplo, ¿no? La gaseosa fría, helada, al polo, como se dice, eso golpea los pulmones y genera obviamente alergia, gripe y todo eso. Por eso es importante cuidarse. Mira, aún en lo natural Dios permite cuidarse y en lo espiritual también. Por eso tú tienes que identificar lo que está dentro de ti. Si hay enojo, hay celos, hay envidia o hay contiendas, para que tú puedas identificarlo, tienes que pensar dentro de ti, meditar como lo hacía David. David se sentaba en su cama en la noche y meditaba. Incluso hay un versículo fundamental de eso. Dice que David se sentaba y meditaba en su cama. Tienes que identificar lo que está dentro de ti y no decirle, Dios, por favor, sácame este enojo, por favor, Dios, sácame esta envidia, por favor, sácame estos celos, por favor, sácame esta contienda. Dios no lo va a hacer porque Él te lo dejó la tarea a ti. Él dice, déjalo, deja ese enojo, deja ese celo, deja esa envidia, deja esas contiendas, deja. ¿Por qué crees que diría el que hurta, ya no hurte más? Es como decir, déjalo. Igual Dios te dice en esta mañana, deja ese enojo, deja esos celos, deja esas envidias, deja esas contiendas. Pero eres el encargado de limpiar tu campo, eres el encargado de mantener tu campo, nadie más lo va a hacer. No pretendas que el pastor venga día y noche a darte palabra y que pretendas que él limpie tu campo, porque no lo va a hacer. Él solamente fue dirigido, enviado, instruido para darte la palabra, más nada. Y muchas veces hacemos perder el tiempo del pastor, le hacemos escuchar el mensaje, queremos que nos dé una palabra y cuando el pastor se va, no tomas en cuenta el mensaje y te quedas igual. ¿De qué te sirvió que el pastor viniera a tu casa, que tratara de limpiar tu campo, que tratara de identificar él? Porque muchas veces los pastores hacen eso, identifican lo que hay en tu campo, pueden hacerlo, pueden verlo porque tienen el corazón de Dios, pero cuando están viendo tu campo dicen,
acá hay abrojos, acá hay espinos, acá hay pedregales. Y lo dicen muchas veces los pastores, incluso mi pastor lo dice, hay en tu campo espinos, pedregales que no permiten que la palabra entre. Entonces, ¿qué hace él? Te da la porción de la palabra, de la importancia de sembrarte. Todo este tiempo, toda esta semana el pastor ha estado diciendo, entra, mete, introduce semillas en tu corazón de la palabra de Dios, introduce. Por eso es importante, porque muchas veces queremos limpiar el campo, pero no queremos que nadie vea lo que está dentro, porque muchas veces dicen, no, mi corazón no tiene envidia, no tiene enojo, no tiene contiendas, no tiene celos, y generalmente es lo peor que puedes hacer, porque mira, la Biblia dice, yo te ayudaré, si me buscares me hallaréis. Dios está dispuesto a ayudarte, pero si tú dices, no tengo esto, sencillamente Dios no va a hacer nada por ti porque no estás dispuesto a que Él te ayude a limpiar tu campo. Tú tienes que decirle, Dios, mira, esto identificado dentro de mi campo, ¿qué puedo hacer? Y Él tan bueno te va a dar una porción que te dirá, deja eso. Es como cuando estás tan acostumbrado a tomar una bebida que siempre es saludable, esas bebidas energéticas que usan cuando después de correr, y estás tan acostumbrado a eso que no puedes parar de estar con esas bebidas energéticas que uno usa muchas veces para poder mantenerse al porte y poder mantenerse al firme. Y más o menos así va la porción que quiero dar, que muchas veces hay gente que se acostumbra a estar en el enojo, estar en la envidia, estar en los celos, estar en las contiendas, y no se quieren mover para que Dios diga, ¿saben qué? Mejor que esto usa el agua, usa agua. Dios te dice, usa agua. ¿Y cuál es el agua? El agua es la porción de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas tú, no necesitas un energético, tú necesitas la palabra de Dios, tú necesitas que la gente te diga, mejor hace esto, mejor haz aquello, mejor ora así, mejor medita así, mejor escucha el mensaje así, mejor escucha la predicación de alguien, mejor escucha esta alabanza, mejor haz esto. Y sabes que Dios te dice en esta mañana, mejor ve a la fuente de vida, ve la fuente de esa agua de manantial de vida que corre por tu interior. A esa fuente tienes que ir, y esa fuente es Dios. Por favor, necesitas ir a la fuente, no vayas a nadie. Dice, aún si tienes problemas, no vayas a la casa de tu amigo, sino ve a la casa de tu vecino. Si tienes que visitar a alguien, no vayas a la casa de tu amigo, ve a la casa de tu vecino. Qué irónico es sonar algo así, ¿no? En Proverbios dice, no corras a la casa de tu amigo, sino a la casa de tu vecino, porque quizás tu vecino está peor, necesita mejor ayuda, y tu amigo está bien, pero tu vecino está necesitando de Dios, y tú, dice, mira, cuando tú te sientas solo, ve a alguien que se sienta peor que tú, que se siente solo. Si alguien se siente mal de un dolor en su corazón y tú estás pasando por un dolor, ve a ayudar a esa persona que siente un dolor. Si tú ves a una persona que está enferma y tú tienes una leve enfermedad o una enfermedad leve, ve a ayudar a esas personas que tienen enfermedades más graves que tú. ¿Por qué nos quedamos con la ironía de decir, no, yo estoy solo, no, yo tengo un dolor, no, yo estoy enfermo, cuando hay otras personas alrededor de ti que están peor? Tú al menos estás bien, pero hay otras personas que están peor. Para eso Dios te ha dado unción, para eso Dios te ha dado poder, para eso Dios está dentro de ti, para decirte, ya deja de eso, ya de estar victimizándote y diciendo, ¿sabes qué? Excusándome, no, Dios, me siento solo, no, Dios, hay mucho dolor, no, Dios, estoy enfermo, no, ya déjate de minimizar de eso, ve y corre a ayudar a otro que está pasando peores situaciones que tú, peores momentos que tú. ¿Y cómo lo vas a ayudar si primero no has alimentado tu campo? Tienes que alimentar tu campo. Dile al que está ahí viendo el mensaje, alimenta tu campo, porque si tú alimentas tu campo vas a correr por alguien que se siente solo, vas a correr por alguien que necesita recibir un consuelo de parte de Dios a través de su palabra, alguien que necesita calmar ese dolor. Vas a correr por alguien que necesita calmar ese dolor. Y si alguien está enfermo, vas a correr por esa persona para que ore, para que sea sana. Pero necesitas fundamentalmente correr
corre a las escrituras, ve, escudriña, medita 2 porciones de la palabra, de cualquier parte de la Biblia, de cualquier libro de la Biblia, ve y corre, medita, porque así vas a poder correr hacia la gente y ayudarlas. No eres salvador de todo el mundo, bien, pero de las que Dios te permite salvar, de las que Dios te permite ayudar a esa gente, ve y corre. Hay gente que está pasando peor dolor y sus miradas lo reflejan una y otra vez. ¿Y qué estás haciendo para que ese dolor sea calmado? ¿Qué estás haciendo para que esa enfermedad sea frenada? ¿Qué estás haciendo para que esa soledad no se mantenga en soledad? ¿Qué estás haciendo? Tienes que mantener eso. Hoy en día yo me siento agradecido porque Dios me permite administrar niños y eso produce. Los niños hoy en día cuando me ven en la calle, lo único que ven al verme, vienen y me abrazan y yo hago lo mismo porque generalmente ellos saben que yo les comparto la porción de la palabra de forma para ellos un alimento tan sencillo en el cual ellos entienden. Una niña el otro día me dijo, estaba así meditando y de pronto esa niña vino y me dijo en el oído, Jesús te ama. Y esa palabra que aparentemente para otros no es de importancia, que para otros no trae el mismo efecto, que para otros no trae la misma solución, para mí sí produjo, porque ese Jesús te ama me hizo recapacitar, me hizo entender que el amor de Dios está sobre mi vida, y aunque muchas veces yo generalmente no he tratado, porque nadie puede entender el amor de Dios, más solamente aquel que tiene la finalidad de poder entender el amor de Dios, ni aún nadie, ni un sobredotado, ni un súper espiritual puede entender cuánto es el amor que Dios tiene para tu vida, pero dice, con amor eterno te he amado. Entonces, si ese amor que Dios tiene para conmigo, lo tiene para contigo, es un amor extendible, nunca se termina, nunca se acaba. Entonces tú tienes que entender que Jesús te ama. Y así de la misma forma que Jesús te ama, Él también quiere que tu campo se mantenga limpio, que tu campo se mantenga firme, y lo vas a hacer escudriñando la palabra de Dios. No esperes que llegue el fin de semana para poder escudriñar la palabra de Dios. No esperes que sea día miércoles, que sea día lunes, miércoles, sábado o domingo para meditar la palabra de Dios. Medita ya, empieza a meditar ya. Si no tienes a alguien que te impulse, impúlsate tú mismo. Di, yo voy a meditar esta porción de la palabra. Yo voy a compartirle a alguien esta palabra porque tal vez está pasando una situación, un dolor. Tal vez alguien está pasando una soledad. Tal vez alguien está pasando una enfermedad y voy a darle esta palabra. Cuando tú te involucras en escudriñar, por eso le dijo, los padres de Jesús buscaban desesperadamente a su hijo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Acaso no saben, padres, que estoy involucrado en los negocios de mi padre? Tú tienes un padre espiritual que se llama Dios y Él está más involucrado en que tú mantengas tu campo, en que tú limpies tu campo, mantengas tu campo. Él está involucrado en eso. Nadie más que ha invertido en tu vida se involucraría tanto como Dios, que dice, ¿sabes qué? Esta mañana quiero decirte a través de esta persona que quiero que cuides tu campo, que quiero que mantengas limpio tu campo, que se mantenga firme tu campo. Porque un campo también se puede destruir, un campo también se puede perder. A veces, tratando de limpiar el campo, muchas veces salen cosas que no son correctas, salen tierras, salen gusanos, salen tantas cosas del suelo, pero Dios dice, mientras tú vayas dándole semilla a tu campo, vas a limpiar tu campo, vas a limpiar ese campo. Por eso es importante poder meditar la porción de la palabra de Dios. Es la única manera, es la única forma, no lo vas a hacer de otra forma. No vayas ni al vecino, no vayas ni al amigo que está en los caminos de Dios para darte una palabra, porque muchas veces es fácil ir a una casa a recibir una porción de la palabra y ellos no son los encargados de limpiar tu campo, porque ellos también están tan involucrados de limpiar tu campo, porque ellos están tan involucrados de limpiar su propio campo. Ahora, si tu vecino no lo está haciendo, si tu amigo no lo está haciendo, pues déjalos, pero tú empieza a limpiar tu campo. Porque hay vecinos que también son creyentes, que conocen la palabra de Dios, pero muchas veces sus reacciones son otras. ¿Por qué? Porque no están involucrados en limpiar su campo. Y tú tienes como instructor de la palabra de Dios, como ministro de la palabra, como
conocedor de la palabra y como alguien que ha sido instruido en la palabra, tienes que limpiar tu campo, tienes que mantener firme tu campo, y la única forma de hacerlo es que tú mismo empieces. Es como alguien que quiere aprender a pasar el examen de matemática. ¿Y cómo lo va a hacer? Empezando a poder repasar todo lo aprendido y poder dar el examen para que pueda pasar el examen de matemáticas. Así tú tienes que, cada día Dios te pone una prueba en el sentido de que tienes que meditar para que esa semilla produzca dentro de ti y genere el resultado. Si tú no estás meditando, ¿qué resultado va a haber en tu corazón? ¿Qué resultado va a haber en tu vida si tú no estás dándole esa porción de la palabra de Dios? Por eso este mensaje se llama limpia tu campo. Entonces, limpia tu campo y mantén firme tu campo. Por eso es importante. Toma y considera la importancia de limpiar tu campo, de mantener firme tu campo. Nadie más lo va a hacer. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el líder, no lo va a hacer la maestra de niños, porque cada uno de ellos están tan dependientes de limpiar su propio campo. Y si no lo están haciendo, pues ellos tienen que empezar a limpiar su propio campo. Y cada uno, incluso yo, cada mañana me levanto a limpiar mi campo porque necesito limpiar mi campo. Tengo que identificar cada mañana si hay algo dentro de mí que necesito decir. Más que decirle a Dios, decirle, ¿sabes qué? Estoy identificado en mi campo y necesito limpiarlo. Y Dios es tan bueno que me da una porción de la palabra y me dice esto deja, Josué, esto deja, Josué, esto deja. Y otra vez me dice, esto deja, Josué, deja esto. Por eso es importante limpiar tu campo, nadie más lo va a hacer. Y también lo va a hacer contigo, como lo hace conmigo, como lo hace con los demás. Solamente Dios dice, procura, limpia tu campo, mantén limpio tu campo, manténlo firme. Por favor, esto no viene a recomendación de mí, no son mis palabras, son las palabras de Él, de mi Padre. Eso fue lo que dijo Jesús. Las palabras que yo os digo no son mías, sino las de mi Padre. Y el Padre te está recomendando esta mañana, te está diciendo, no te está obligando, te está diciendo, ve, escudriña, porque esto es lo mejor para ti, para que tu campo se mantenga limpio. Si hay alguien que el enemigo ha usado para traerte cizaña, porque eso es lo que hace el enemigo, gente que está yendo a congregar, gente que está yendo a escuchar la palabra, muchas veces su corazón está lleno de espinos, está lleno de pedregales, donde la palabra se ahoga. ¿Y qué hace esas personas en el corazón ahogado, en el corazón donde no echa raíz? Hace que el enemigo le sea más fácil usarlos para que pueda sembrar cizañas en los corazones que realmente están limpio su campo o están queriendo mantener firme su campo, y lo único que hacen es sembrarte esa cizaña, porque el enemigo le es fácil sembrar. Dice, vino un malo y dejó cizaña y se fue. Solamente vino y se fue. Y es fácil para los que no están meditando, es fácil para los que no están escudriñando, es fácil para los que no están leyendo la palabra de Dios, que el enemigo venga y siembre en su campo esa cizaña, y solamente deja la cizaña y se va. Y hace que los que están escudriñando, que los que están meditando, que los que están pasando tiempo en la escritura, venga alguien que ha sido sembrado en la cizaña, usa el enemigo y te siembra a ti cizaña y genera algo dentro de ti que tú no querías, que tú no querías recibir, que tú no querías tomar, pero viene y lo siembra. Y cuando ves e identificas en tu campo, ya hay algo que el enemigo sembró como una cadena, sembró algo ahí, y tú haces y dices, no, algo está pasando en mi campo. Tengo que escudriñar lo que hay dentro de mi campo. Tengo que identificar lo que hay dentro de mi campo. Y cuando escuchas eso, dentro de ti es la voz de Dios hablándote, diciéndote, identifica lo que está en tu campo. Y cuando veas que lo que está en tu campo, vas a querer sacar lo que está en tu campo. Y Dios te va a decir, mira, esto es mejor. Has hecho lo mejor que has podido hacer. Has hecho lo mejor, ir a mi palabra. Porque muchas veces queremos ir a escuchar consejo del hombre, muchas veces queremos escuchar el consejo del pastor, muchas veces queremos escuchar el consejo, y es bueno, pero tienes que saber escuchar primero la voz de Dios. No vayas a escuchar al líder, no vayas a escuchar al pastor. Primero ve a la palabra de Dios. Dice que ella es la que nos enseña, Él es el maestro, no hay otro rabí, Él es el maestro, el único. Por eso ve a escuchar para que Él te diga, cuando estás ahí identificando que algo el enemigo sembró a través de otra persona que no está meditando, no está leyendo, no está pasándole tiempo a la lectura, el enemigo ya sembró algo en esa persona, y eso mismo te quiere trasladar a ti, tú que tienes la meditación de la palabra, tú que estás
meditando la palabra, estás recibiendo una porción de la palabra cada día, el enemigo va a trabajar para que alguien que no está meditando, no está pasando tiempo con la palabra, siembre en algo en esa persona, y eso mismo te lo traslada a ti, que tú estás meditando, que estás oyendo el mensaje de Dios, y te lo va a sembrar, y tienes que identificar, porque va a haber como un latir en tu corazón y te va a decir, ¿sabes qué? Alguien te sembró esto, vino un malo, dejó esta cizaña y se fue, y también lo hizo con tu hermano, sembró algo y se fue. Por eso todo el tiempo el pastor dice, mediten, 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 porque va a venir el malo y va a sembrar en tu campo, primero en los que no están meditando, en los que no están pasando un tiempo con la palabra, y luego será con los que ya están pasando un tiempo con la palabra, y va a usar esa gente que no está meditando, que no está pasando un tiempo con la palabra, y te va a querer sembrar esa semilla de lo que él tiene, la cizaña, en la vida de tu hermano que sí está meditando, que sí está leyendo la palabra de Dios, y va a querer mover ese campo, y va a querer levantar las semillas que tienes de tu corazón. Por eso es importante. Mira, cuando el enemigo siembra una cizaña, trata de jalar todo lo demás. Por eso dice la parábola del sembrador, no quiten lo que está en trigo, porque no va a ser que pretendiendo quitar la cizaña, quites esas semillas de la porción que es como trigo, que es la palabra de Dios. Por eso es importante, dice, y yo vendré a su tiempo, y el hoz vendrá y segará y quitará lo que es necesario quitar, pero por ahora, limpia tu campo, mantén firme tu campo, porque el enemigo va a usar a alguien que no está leyendo, a alguien que no está meditando, para que venga por alguien que sí lo está haciendo, que está meditando, y va a querer sembrar. Y cuando siembra, tú tienes que identificar dentro de ti, porque Dios va a poner esa voz y te va a decir, identifica que hay en tu campo algo ha entrado, y tienes que identificarlo, y cuando lo identifiques le vas a decir, Dios, mira, identifiqué esto en mi campo y voy a ir a tu palabra y necesito escudriñar, y cuando escudriñes vas a darte cuenta que necesitabas limpiar tu campo, y Dios te va a decir, mantener tu campo, y esa semilla de la cizaña va a tener que salir porque tú has preferido limpiar tu campo, has preferido mantener tu campo. Y animo a los demás que no están meditando a meditar para que mantengan su campo limpio, para que el enemigo no les siembre nada. Mantén firme tu campo, mantén limpio tu campo, mantén limpio tu campo, mantén firme tu campo.